Bienvenidos a Faro Literario. Hoy les voy a hablar del romanticismo europeo, un movimiento que surge en las últimas décadas del siglo XVIII y alcanza su plenitud en la primera mitad del siglo XIX. Fue un movimiento cultural, literario y artístico que priorizó la emoción, la imaginación, la individualidad y lo sublime por sobre la razón que dominaba el pensamiento europeo en el siglo de la Ilustración. Surgió como una respuesta apasionada a un mundo que parecía cada vez más mecanizado, racionalizado y deshumanizado. Sus características principales reflejan una reacción contra la Ilustración y una resistencia a los efectos de la Revolución Industrial y a los cambios sociales y políticos desencadenados por la Revolución Francesa, expresando en la literatura y el arte un rechazo rotundo al nuevo orden epistemológico que esta última había instaurado, basado en la razón y la ciencia como únicas formas de acceder al conocimiento y el desarrollo humano y social. La Ilustración había elevado estos principios como únicos pilares de la verdad, promoviendo una visión mecanicista y artificial del mundo. Los románticos, en cambio, defendieron la subjetividad, la intuición y lo irracional como formas de comprender la realidad. Para ellos, la razón no podía captar la complejidad del alma humana ni los misterios del universo. Novalis, por ejemplo, habló de la magia del corazón como un contrapunto a la lógica cartesiana, mientras que Shelley, en Inglaterra, veía en la poesía una forma superior de conocimiento. Por otro lado, la revolución industrial, que transformó radicalmente a Europa con fábricas, urbanizaciones y mecanización, generó un sentimiento de alienación entre muchos románticos. El paisaje rural, idealizado como puro y espiritual, contrastaba con las ciudades industriales, vistas como deshumanizantes. En Inglaterra, Wordsworth y Coleridge escribieron desde los lagos y colinas, celebrando la naturaleza como un refugio frente al humo de las fábricas y el aglomeramiento de las ciudades. En Alemania, el Sturm und Drang, precursor del romanticismo, y autores como Tieck criticaron la despersonalización de la sociedad moderna. El romanticismo, en este sentido, fue una protesta contra la pérdida de conexión con la tierra y la comunidad, abogando por una vida más auténtica y espiritual. La Revolución Francesa, por su parte, consolidó un nuevo orden social al permitir el ascenso de la burguesía al poder, desplazando el valor tradicional de la tierra por el del dinero y promoviendo un enfoque basado en la ciencia empírica y la confianza en el progreso técnico. Estos puntos fueron un blanco clave del romanticismo. La Ilustración y la ciencia moderna defendían un conocimiento objetivo, cuantificable y universal, pero los románticos argumentaron que esta perspectiva ignoraba las dimensiones espirituales, emocionales y subjetivas de la experiencia humana, así como el arte y la literatura como expresiones del ser individual y único. Veamos algunos ejemplos de sus argumentos. En Alemania, el idealismo filosófico de Schelling y Fichte influyó en los románticos, que veían el arte como una forma de acceder a lo absoluto. Novalis, por ejemplo, proponía una poetización del mundo, donde la imaginación superaba los límites de la ciencia. En Inglaterra, Wordsworth y Coleridge, en baladas líricas, defendieron la poesía como una verdad más profunda que los hechos científicos, capaz de captar la esencia de la vida. En Francia, Lamartine y Victor Hugo usaron la literatura para explorar emociones y dilemas morales que la razón no podía resolver. En España e Italia, aunque menos enfocados en la filosofía, autores como Espronceda y Leopardi cuestionaron la fe ciega en el progreso, abrazando la melancolía y la introspección como respuestas a un mundo desencantado. Este rechazo al nuevo orden epistemológico se tradujo en una defensa de lo subjetivo, lo mítico y lo intuitivo. Los románticos no negaban la ciencia, pero la veían como insuficiente para comprender la totalidad de la vida. Las características más importantes y distintivas del romanticismo son la exaltación de la emoción y la imaginación. Frente al énfasis ilustrado en la razón, los románticos reivindicaron los sentimientos y la intuición como formas legítimas de conocimiento. Poetas como Wordsworth en Inglaterra o Novalis en Alemania veían en la imaginación una vía para conectar con verdades más profundas, más allá de toda lógica racional. Culto a la individualidad.
El héroe romántico es un ser atormentado, rebelde e incomprendido, y se convirtió en un símbolo de la lucha del individuo contra las normas sociales que pretenden dominar su esencia. Amor por la naturaleza. Para los románticos, la naturaleza no era solo un escenario, era un reflejo del alma humana y una fuente de inspiración divina que acompañaba las emociones y se mimetizaba con ellas. Era también un espacio de libertad que sentían amenazados frente al crecimiento de las ciudades, las fábricas y el tendido de redes de ferrocarril. Fascinación por lo sublime y lo sobrenatural. Los románticos buscaban experiencias que trascendieran lo cotidiano, ya fuera a través de paisajes imponentes o de lo gótico y místico. El romanticismo redescubrió el folclore, las leyendas y la historia nacional, y los elevó como valores esenciales para afirmar la identidad cultural de los pueblos. Nostalgia por el pasado y rechazo a la modernidad. Los románticos, en oposición a los valores de la sociedad industrial y racionalista de la modernidad, idealizaron épocas pasadas como la Edad Media, los mitos antiguos y las sociedades preindustriales. Estas eran percibidas como períodos de mayor autenticidad, espiritualidad y conexión con la naturaleza, en contraste con el mecanicismo y el materialismo de su tiempo. Fascinación por el destino y lo trágico. El romanticismo exploró la noción de un destino ineludible, inspirado en la tragedia griega, donde los personajes se enfrentan a fuerzas superiores que los sobrepasan y luchan contra un sino trágico que determina su existencia y que generalmente los conduce a la locura o la muerte. El romanticismo se extendió por toda Europa y prácticamente todos los países europeos tuvieron obras literarias románticas. Si bien las características ya mencionadas están presentes en todos ellos, cada contexto determinó distintos matices a la expresión de este movimiento estético y literario. Veamos las variantes más destacadas. Alemania es considerado el origen del romanticismo europeo. El romanticismo alemán enfatizó la subjetividad, el misticismo y la conexión con la naturaleza. Rechazó el racionalismo ilustrado, exaltando lo irracional, lo sobrenatural y los mitos germánicos. La Edad Media fue idealizada como una época de autenticidad espiritual. La filosofía idealista de Kant, Fichte y Schelling influyó en la exploración del yo y el infinito, mientras que la Schicksalstragödie, tragedia del destino, resaltó el conflicto con fuerzas inevitables. Los autores más representativos son Zacarías Werner, con el 24 de febrero, Hölderlin, con Hisperión y Pan y Vino, Johann Wolfgang von Goethe, Las penas del joven Werther y Fausto, Friedrich Schiller, Los bandidos, María Estuardo, Heinrich von Kleist, El príncipe de Homburg y Penthesilea, Novalis, Himnos a la noche, Hoffmann, El hombre de arena, Cuentos nocturnos, y Heine, El libro de las canciones, y Alemania, Un cuento de invierno. En Inglaterra, el romanticismo se centró en la naturaleza como fuente de inspiración y refugio frente a la industrialización. La poesía lírica fue el género principal, destacando la imaginación, la emoción individual y lo sublime. La novela gótica exploró lo sobrenatural y lo macabro. El movimiento también reflejó un interés por el folclore y la libertad creativa, en oposición al neoclasicismo. Los autores más representativos fueron William Wordsworth, con baladas líricas escritas en colaboración con Samuel Coleridge, El Preludio y Tinter Samuel Coleridge, con las baladas líricas ya mencionadas, y Kubla Khan y Christabel. Lord Byron, con Don Juan, Manfredo, el Corsario. Percy Shelley, con Prometeo desencadenado, Oda al viento del oeste y Adonais. John Keats, con Endymion, Oda a una urna griega, Oda a un ruiseñor. Mary Shelley, con Frankenstein o el moderno Prometeo y el último hombre. El romanticismo ruso, por su parte, enfatizó la emoción, el individualismo, la naturaleza y la identidad nacional, influenciado por el romanticismo europeo, especialmente la Alemania y el británico, pero adaptado al contexto ruso. Surgió en un periodo de tensiones sociales y políticas tras las guerras napoleónicas y bajo el régimen autocrático de los zares, lo que le dio un carácter introspectivo y a veces rebelde a las obras.
Sus representantes más importantes son Alexander Pushkin, con Eugenio Oneguín, El prisionero del Cáucaso, Rusián y Ludmila, Mijail Lemontov, Un héroe de nuestro tiempo y El demonio, Nikolai Gogol, con Almas muertas, Taras Bulba, El retrato, Fyodor Tyutchev, con Silentium y El peregrino, y Vasil Zhukovsky, con El cementerio de la aldea, Svetlana y El bardo. En Francia, el romanticismo surgió después de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, reflejando un deseo de libertad expresiva y emocional. Se enfocó en el conflicto entre el individuo y la sociedad, la exaltación de las pasiones y la exploración de lo trágico. El teatro romántico, con su ruptura de las reglas clásicas, y la novela histórica fueron géneros destacados. La Edad Media y el exotismo oriental también influyeron. Los autores más representativos fueron François-René de Chateaubriand, con Atala, René, Memorias de Ultratumba, Víctor Hugo, Hernani, Nuestra Señora de París, Los Miserables y Cromwell, Alfonso de Lamartine, con Meditaciones poéticas, La caída de un ángel, Alfred de Musset, Confesiones de un hijo del siglo, Las noches, George Sand, con Indiana y Lelia, Théophile Gautier, con Esmaltes y camafeos, y Mademoiselle de Maupin. Por su parte, el romanticismo español llegó tardíamente debido a la censura de la monarquía absolutista de Fernando VII. Se caracterizó por un fuerte sentimiento nacionalista, la exaltación de la libertad individual y el interés por lo histórico y lo popular, leyendas y tradiciones. El costumbrismo, que retrataba las costumbres locales, convivió con temas góticos y trágicos. El teatro y la poesía fueron los géneros clave. Los autores más representativos fueron Mariano José de Larra, con El doncel de don Enrique el Doliente, Macías y Artículos de costumbres, Ángel de Saavedra, duque de Rivas, con Don Álvaro, La fuerza del Sino y El moro expósito, José de Espronceda, con El estudiante de Salamanca, Canción pirata y sus poesías líricas, Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas, leyendas y cartas desde mi celda, Juan Eugenio Hartzenbusch, con Los amantes de Teruel, José Zorrilla, con Don Juan Tenorio, Traidor, inconfieso y mártir, y Gertrudis Gómez de Avellaneda, con Sab y Baltasar. En Italia, el romanticismo estuvo ligado al Risorgimento, el movimiento para la unificación nacional. Se centró en el patriotismo, la identidad cultural y la resistencia al dominio extranjero. La literatura exaltó la historia italiana, los héroes nacionales y los ideales de libertad. Sus autores más representativos fueron Alessandro Manzoni, con Los novios y El 5 de mayo, Giacomo Leopardi, con Carlos, Operetas morales, El infinito, y Hugo Foscolo, con Las últimas cartas de Jacopo Ortiz, De los sepulcros y Las gracias. Por su parte, el romanticismo en Portugal estuvo marcado por un fuerte énfasis en la emoción, el nacionalismo y la revalorización de la historia y la cultura portuguesa. Este movimiento llegó algo más tarde que en otros países europeos, influenciado por las corrientes románticas de Francia, Inglaterra y Alemania, y se desarrolló en un contexto de agitación política, como las guerras entre absolutistas y liberales. Los románticos promovieron la identidad nacional a través de la literatura, el teatro y la historiografía, mientras buscaban renovar la conciencia colectiva portuguesa en un periodo de transformaciones sociales e ideológicas. Los autores más representativos fueron Almeida Garrett, con Camões, Hojas caídas y El arco de Santa Ana, Alexandre Herculano, con El monje de Cister y Eurico el presbítero, y Camilo Castero Blanco, con Amor de perdición, Misterios de Lisboa y La caída de un ángel. En conclusión, el romanticismo fue mucho más que una reacción contra la Ilustración. Fue una respuesta visceral a un mundo transformado por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y un desafío al orden epistemológico que priorizaba la ciencia sobre el espíritu. Los románticos buscaron devolverle al ser humano su lugar en el centro del universo, celebrando la emoción, la naturaleza y la imaginación como formas de resistencia y creación. Fue un movimiento que, en su diversidad, capturó la complejidad de una sociedad en transición, dejando un valioso legado literario y artístico y cruzando el Atlántico para extenderse por América. Pero eso ya es tema del próximo video.